¿Alguna vez has sostenido una taza tibia de café en una mañana fría, sintiendo su reconfortante calor colarse en tus manos? Es una experiencia sencilla y cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este simple acto de calentar tu café lo cambia de una manera que te conecta con la estructura misma del cosmos? Hagamos una pregunta aparentemente sencilla, una que al principio podría sonar un poco extraña. ¿Pesa más una taza de café caliente que una fría? El universo está lleno de sorpresas, y la respuesta a esta pregunta es una de ellas. Revela una verdad profunda y hermosa sobre la naturaleza de la realidad, escondida allí mismo en tu cocina. Así que, tómate un momento. Reflexiona sobre esa taza. ¿Qué te dice tu intuición? La respuesta es sí. Un sí rotundo y científicamente probado. Una taza de café caliente, de hecho, pesa más que una fría. Ahora, antes de que empieces a recalibrar la balanza de tu cocina, o a preocuparte por el esfuerzo adicional de levantar tu bebida matutina, déjame tranquilizarte. La diferencia de peso es minúscula, infinitesimal, fantásticamente pequeña. Es un cambio tan diminuto, que ninguna balanza que hayas usado podría detectarlo. Pero es real. Esta no es una pregunta capciosa ni un juego de palabras. Es una consecuencia directa de la ecuación más famosa de toda la ciencia, un secreto susurrado por Albert Einstein hace un siglo. Este minúsculo peso extra es el fantasma de la energía pura, manifestada como materia. Esta idea podría parecer que desafía el sentido común. Pensamos en el peso como algo ligado a las cosas, los granos de café, el agua, el azúcar. El calor, por otro lado, se siente como algo diferente. Es una cualidad intangible, una vibración, una forma de energía. ¿Cómo puede algo como el calor tener masa y, por extensión, peso? Aquí es donde comienza nuestro viaje. Debemos aventurarnos más allá de nuestra intuición cotidiana y adentrarnos en el reino del espacio-tiempo, donde las reglas que gobiernan el universo son elegantes y alucinantes a la vez. La historia de tu taza de café es una historia sobre la unidad fundamental de la energía y la materia, un concepto que impulsa las estrellas y da forma a las galaxias. Así que, embarquémonos juntos en esta exploración cósmica. Seguiremos el rastro desde un simple electrodoméstico de cocina hasta el centro de las ideas revolucionarias de Einstein. Veremos cómo la energía que añades con tu microondas o hervidor literalmente le añade sustancia a tu bebida. Es un viaje que desafiará cómo ves el mundo, revelando la física oculta en los momentos más mundanos. El universo nos está hablando, no solo a través de telescopios gigantes y experimentos complejos, sino a través del suave calor de una taza de café. Todo lo que tienes que hacer es aprender a escuchar. Vamos. El cosmos nos espera. Para entender el secreto de nuestro café pesado, necesitamos visitar una de las mentes más grandes de la historia, Albert Einstein. En 1905, su año milagroso, reveló una ecuación simple pero profunda, E es igual a mc². La han visto en todas partes, en camisetas, en películas, un símbolo de genio. ¿Pero qué significa realmente? Dice que la energía, E, es igual a la masa, m, multiplicada por la velocidad de la luz, c². La velocidad de la luz es un número colosal, y elevarlo al cuadrado lo hace astronómicamente más grande. Esta ecuación no es solo una fórmula, es un factor de conversión cósmico. Nos dice que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda. Son intercambiables. Piensen de esta manera. La masa es una forma superconcentrada de energía. Se puede convertir una pequeña cantidad de masa en una tremenda cantidad de energía, que es el principio detrás de la energía nuclear y las bombas atómicas. Pero la ecuación funciona en ambos sentidos. También se puede convertir energía en masa. Cuando se añade energía a un sistema, cualquier tipo de energía, también se le está añadiendo un poquito de masa. Esto no es una metáfora. El sistema literalmente se vuelve más masivo. Este es el peso del calor del que estamos hablando. El calor en su café es energía térmica, y esa energía térmica contribuye a la masa total del café. Entonces, cuando calientan su café, ¿qué está pasando a nivel microscópico? Las moléculas de agua empiezan a moverse, vibrando y rotando con más vigor.
Este aumento de la energía cinética de las moléculas es el calor. Según Einstein, esta energía extra tiene un equivalente en masa. Cada molécula que se agita es un poquito más pesada que su contraparte más tranquila y fría. Cuando se suma la masa extra infinitesimal de billones y billones de moléculas, se obtiene un aumento medible, aunque minúsculo, en la masa total del café. Es una consecuencia directa y física de E es igual a mc². La energía que le metieron no desapareció, se transformó en ser. Este concepto rompe nuestra visión clásica y cotidiana del mundo. Tendemos a pensar en la masa como una propiedad fija e inmutable de un objeto. Una roca es una roca. Pero la relatividad nos enseña que la masa de un objeto es dinámica. Un resorte comprimido pesa más que uno relajado, debido a su energía potencial almacenada. Una batería completamente cargada pesa más que una descargada. Y, sí, una taza de café caliente pesa más que una fría. El efecto es tan pequeño en nuestra vida diaria que nunca lo notamos, pero para los físicos que estudian el universo, este principio es fundamental. Gobierna la vida y la muerte de las estrellas y la estructura misma del espacio-tiempo. Hagamos una contabilidad cósmica para ver qué tan pequeño es este efecto. No necesitamos una supercomputadora, solo la famosa receta de Einstein, E es igual a mc². Para facilitar las matemáticas, reorganicemos la fórmula para resolver la masa, m, es igual a E, dividido por c². Esto nos dice que la masa extra que gana un objeto es igual a la energía que le agregamos, dividida por la velocidad de la luz, al cuadrado. La velocidad de la luz es un número enorme, aproximadamente 300 millones de metros por segundo. Elevarla al cuadrado nos da un número aún más enorme, alrededor de 90 cuatrillones. Eso es un 9 seguido de 16 ceros. Dividir por este número es lo que hace que la masa resultante sea tan increíblemente pequeña. Imaginemos que tomamos 1 kilogramo de agua, alrededor de 4 tazas, y la calentamos desde unos fríos 0 grados Celsius. Ese es el punto de congelación, hasta unos hirvientes 100 grados Celsius. Para hacer esto, necesitamos agregar una cantidad específica de energía, que la física nos dice que es de unos 418.600 julios. Ahora, conectemos esto a nuestra ecuación reorganizada. Tomamos nuestra energía, 418.600 julios, y la dividimos por esos colosales 90 cuatrillones. ¿El resultado? La masa extra ganada por el agua es de apenas 0.0000000000465 kilogramos, o 4.65 nanogramos. Eso es aproximadamente la masa de una sola y diminuta partícula de polvo, o un pequeño virus. Es una cantidad imposiblemente pequeña, pero no es cero. ¿Qué pasa con la propia taza? Digamos que nuestra taza de café está hecha de hierro y pesa unos 300 gramos. El hierro se calienta más fácilmente que el agua, por lo que requiere menos energía para elevar su temperatura. Para calentar nuestra taza de hierro de 300 gramos en los mismos 100 grados Celsius, necesitaríamos unos 13.500 julios de energía. Pasando esto por nuestro convertidor de E es igual a mc², la masa añadida es aún menor, solo 0.15 nanogramos. Entonces, para una imagen completa, sumaríamos la masa ganada por el agua y la masa ganada por la taza. El gran total para nuestra taza de café caliente sería un aumento de aproximadamente 4.8 nanogramos. Este cálculo, por simple que sea, conecta nuestra rutina diaria con el cosmos. Cada vez que hierves una tetera, estás realizando un experimento de física relativista. Estás convirtiendo la energía de tu red eléctrica en la materia prima del universo masa. Los números son pequeños, pero el principio es gigantesco. Es una hermosa demostración de que las leyes de la física son universales, aplicándose por igual a los núcleos de soles distantes y a la bebida caliente que tienes en tu mesa. Esto no es solo un dato curioso, es una ventana a la naturaleza profunda e interconectada de la realidad misma. Entonces, hemos establecido que nuestro café caliente tiene más masa. Pero la pregunta original era sobre el peso. Masa y peso están relacionados, pero no son lo mismo. Masa es la cantidad de materia en un objeto, una propiedad intrínseca.
El peso, por otro lado, es una fuerza. Específicamente, es la fuerza de la gravedad tirando de esa masa. En la Tierra, calculamos esta fuerza usando la ecuación F es igual a m, donde F es el peso, m es la masa y g es la aceleración debida a la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Un objeto más masivo experimenta una atracción gravitacional más fuerte, por lo que pesa más. Calculemos el peso extra de nuestro café caliente. Encontramos que su masa extra era de aproximadamente 4.8 nanogramos, o 4.8 por 10 a la menos 12 kilogramos. Multiplicando esto por la fuerza de la gravedad, 9.8, obtenemos un peso adicional de aproximadamente 4.7 por 10 a la menos 11 newtons. Para poner ese número en perspectiva, es aproximadamente el peso de una sola célula humana, o una fracción de la fuerza que ejerce un mosquito cuando se posa en tu brazo. Esta es la fuerza fantasmal de nuestro café caliente. Una atracción real y física hacia el centro de la Tierra, pero tan tenue que es completamente opacada por otras fuerzas más poderosas en nuestro caótico mundo. Esto nos lleva al desafío práctico. ¿Por qué no podemos simplemente poner una taza caliente en una báscula sensible y medir esto? El problema es que nuestro mundo es un lugar ruidoso. Primero, está el problema de la flotabilidad. La taza caliente calienta el aire a su alrededor. El aire caliente es menos denso que el aire frío, por lo que asciende, creando un pequeño empuje hacia arriba en la taza, algo así como un globo de aire caliente en miniatura. Esta fuerza de flotación ascendente es millones de veces más fuerte que el pequeño peso extra que estamos tratando de medir, y haría que la taza pareciera más ligera, no más pesada. También tendrías corrientes de aire y convección arremolinándose alrededor de la báscula, creando fuerzas fluctuantes que descontrolarían cualquier lectura. Luego está la evaporación. Un café caliente está constantemente perdiendo masa a medida que las moléculas de agua escapan en forma de vapor. Esta tasa de pérdida de masa es enorme en comparación con la ganancia de masa relativista. En solo un segundo, un café caliente puede perder miles de millones de nanogramos de masa a través de la evaporación, abrumando completamente la ganancia de 4.8 nanogramos del calor mismo. Para tener alguna esperanza de detectar este efecto, necesitaría realizar el experimento en un vacío perfecto para eliminar la flotación y la convección del aire, y en un recipiente perfectamente sellado para evitar cualquier evaporación. El desafío es inmenso, una verdadera prueba de la física experimental. Entonces, hemos visto cómo la energía añade masa. Pero las teorías de la relatividad de Einstein, en realidad, van aún más profundo. Su teoría de la relatividad general describe la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura en la propia estructura del espacio-tiempo. Los objetos masivos deforman el espacio-tiempo a su alrededor, y otros objetos siguen estas curvas, lo que, percibimos como gravedad. Así que, si añadir energía térmica añade masa, también debe significar que un objeto caliente deforma el espacio-tiempo un poco más que uno frío. Su taza de café caliente está, en un sentido muy real, creando un pozo de gravedad ligeramente más profundo que su contraparte fría. Es un pensamiento asombroso. Literalmente puedes doblar el universo un poco más, simplemente calentando tu almuerzo. Ahora, esta idea ha llevado a algunos físicos a explorar una frontera fascinante, aunque todavía especulativa, conocida como la hipótesis de equivalencia térmica y gravitación del tiempo, o ETGT. Esta línea de pensamiento propone que los efectos de la temperatura y los gradientes térmicos, esas diferencias de temperatura en un objeto, podrían tener influencias más directas y sutiles en la gravedad y el flujo del tiempo. Sugiere que el tiempo mismo podría transcurrir a una velocidad ligeramente diferente en un ambiente más caliente en comparación con uno más frío, incluso más allá de la dilatación del tiempo gravitacional estándar predicha por la relatividad general. Piénsalo como, una capa adicional de interacción entre la termodinámica y la gravedad. Según esta hipótesis, la forma en que se distribuye el calor en un objeto podría realmente importar. Un gradiente térmico pronunciado
donde un lado de un objeto está muy caliente y el otro muy frío, podría producir un efecto gravitacional anómalo diminuto o un cambio sutil en la tasa local del tiempo. Pero es importante ser claros. Estas son ideas teóricas al borde de la física, no un hecho establecido. Cualquier efecto de este tipo, si existe, debe ser increíblemente pequeño. ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad general de Einstein ha sido probada con una precisión extraordinaria y ha pasado todas las pruebas con éxito. Cualquier nueva teoría debe alinearse con ella, añadiendo solo correcciones diminutas, previamente indetectables. La hipótesis ETGT no trata de derrocar a Einstein, sino de explorar los rincones y grietas no descubiertos de sus magníficas teorías. Pregunta si la temperatura, una propiedad estadística de la materia, podría tener un papel más fundamental en la geometría del espacio-tiempo de lo que actualmente asumimos. ¿Podría una estrella con intensos gradientes de calor internos deformar el espacio-tiempo de una manera que sea ligeramente diferente de un objeto uniforme de la misma masa total? Si bien los efectos en un laboratorio con una taza de café serían demasiado pequeños para medirse con la tecnología actual, la hipótesis abre nuevas vías para pensar en las conexiones profundas entre las leyes que rigen el calor, la energía, el tiempo y la gravedad. ¿Cómo podríamos esperar medir el peso extra, infinitesimal, de un objeto caliente o probar las predicciones, aún más sutiles, de la hipótesis TETG? Requeriría un experimento de precisión heroica, llevando la tecnología a sus límites absolutos. Primero, como discutimos, se debe eliminar el ruido ambiental. Esto significa conducir el experimento en una cámara de vacío casi perfecta para eliminar las corrientes de aire y la flotabilidad. El objeto a medir necesitaría estar en un contenedor perfectamente sellado para evitar que incluso un solo átomo se evapore, ya que eso arruinaría la medición. Esto presenta, de inmediato, un enorme desafío de ingeniería. Para medir el diminuto cambio en el peso, no se podría usar una balanza normal. Se necesitaría algo mucho más sensible, como una balanza de brazos o una balanza de torsión, similar a la que Henry Cavendish usó en 1798 para pesar la Tierra. Una balanza de torsión mide fuerzas minúsculas detectando la torsión de una fibra muy fina. En nuestro experimento, podríamos tener dos esferas idénticas y selladas en una balanza. Luego, calentaríamos una esfera internamente, quizás con un láser o una bobina de inducción, sin tocarla. Si la esfera calentada es, de hecho, más pesada, causaría que la balanza se incline, muy ligeramente, un movimiento que podríamos detectar con láseres sensibles. Para probar las ideas más exóticas de TETG sobre el tiempo, necesitaríamos herramientas aún más sofisticadas. Podríamos colocar un par de relojes atómicos sincronizados, los dispositivos de cronometraje más precisos jamás creados, en ambientes con diferentes propiedades térmicas. Un reloj podría colocarse en un criostato, enfriado a casi el cero absoluto, mientras que el otro se coloca en un horno, precisamente controlado. Después de un largo periodo, los compararíamos. Si la hipótesis TETG es correcta, podríamos ver una pequeña discrepancia en su cronometraje que no puede explicarse por los efectos relativistas estándar. Otro enfoque podría usar interferometría atómica, donde usamos la naturaleza ondulatoria de los átomos para medir campos gravitacionales con una sensibilidad increíble, para ver si un gradiente térmico puede alterar el campo gravitacional local. Por supuesto, cada uno de estos experimentos viene con una montaña de desafíos. Los principales enemigos son el ruido y los errores sistemáticos. Las vibraciones del suelo, las fluctuaciones en los campos magnéticos y la radiación térmica del objeto calentado podrían crear fuerzas que enmascararían la pequeña señal que buscamos. Mitigarlas requiere un blindaje, aislamiento y control increíbles. Los científicos necesitarían ejecutar el experimento durante meses o incluso años, promediando los datos para filtrar el ruido aleatorio. La búsqueda del peso del calor es un ejemplo perfecto de la física experimental en su máxima exigencia y su mayor recompensa.
Antes de construir un experimento tan complejo y costoso, los físicos recurrirían primero al mundo digital. Podemos crear un laboratorio virtual dentro de una computadora para simular todo el proceso y predecir el resultado. Esto nos permite comprender la escala del desafío, identificar posibles fuentes de error y refinar el diseño experimental. Imaginemos que estamos configurando una simulación de este tipo. Primero, definimos nuestro objeto, una esfera sellada de 1 kilogramo de cobre, suspendida en un vacío perfecto. Establecemos nuestras condiciones iniciales. La esfera está a una temperatura estable de 20 grados centígrados, que son 293.15 Kelvin. Luego, en nuestra simulación, agregamos una cantidad precisa de energía, 385.000 julios. Esta es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 kilogramo de cobre en 1000 grados centígrados, llevándolo a 1020 grados centígrados. Ahora, aplicamos la ecuación de Einstein, E es igual a mc². Calculamos la masa agregada. La masa es igual a 385.000 julios divididos por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que nos da 4.28 por 10 a la menos 12 kilogramos, o aproximadamente 4.28 nanogramos. Luego calculamos el aumento correspondiente de peso en la superficie de la Tierra. Eso es 4.28 por 10 a la menos 12 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, lo que resulta en 4.2 por 10 a la menos 11 newtons. Nuestra simulación ahora nos da un número objetivo. Esta es la señal que necesitamos encontrar. Ahora, la parte especulativa. Si quisiéramos simular la hipótesis TETG, necesitaríamos agregar otra capa a nuestro modelo. Podríamos programar una relación hipotética, donde la tasa de tiempo, llamémosla T, se ve ligeramente afectada por la temperatura T. Por ejemplo, podríamos proponer una fórmula como T' igual a T por 1 menos alfa T, donde alfa es una constante de acoplamiento termotemporal nueva, desconocida y presumiblemente minúscula. Luego podríamos simular dos relojes, uno al lado de nuestra esfera fría y otro al lado de nuestra esfera caliente. Durante un año simulado, calcularíamos la diferencia de tiempo acumulada. Al ejecutar la simulación con diferentes valores para alfa, podemos determinar qué tan sensible debería ser nuestro experimento para detectar esta constante o probar que es menor que un cierto valor. Este proceso de simulación es crucial porque nos ayuda a manejar las expectativas y comprender nuestros márgenes de error. Podemos introducir ruido virtual, vibraciones simuladas, fluctuaciones térmicas, deriva del sensor, para ver cómo afectan nuestros resultados. Esto nos dice qué tan estable debe ser nuestro laboratorio en el mundo real. Por ejemplo, nuestra simulación podría mostrar que una vibración de solo 1 micrómetro podría crear una señal 1000 veces mayor que nuestra señal objetivo. Al establecer estos límites y suposiciones, la simulación proporciona una hoja de ruta, guiando a los físicos hacia un experimento exitoso y asegurando que si encuentran algo o no encuentran nada, puedan establecer sus resultados con confianza científica. Entonces, ¿a dónde nos lleva este viaje cósmico? Hemos viajado desde una simple pregunta sobre el café hasta las fronteras de la física teórica. Resumamos lo que sabemos y lo que algún día podríamos descubrir. La idea central de que el calor tiene masa es una predicción sólida de la relatividad especial de Einstein. Esto no es especulativo. Cualquier experimento lo suficientemente sensible para medirlo debería encontrar que un objeto caliente es, de hecho, más masivo y, por lo tanto, pesa más que uno frío. Falsificar esto sería socavar uno de los pilares más rigurosamente probados de la física moderna, lo cual es una afirmación extraordinaria que requeriría evidencia extraordinaria. Las predicciones de la hipótesis más especulativa de la gravedad termodinámica extendida, TETG, sin embargo, se basan en un terreno mucho más inestable. Estas son ideas que esperan un veredicto. Una predicción clave podría ser que dos relojes idénticos, colocados en entornos con temperaturas diferentes pero estables, funcionarán a velocidades ligeramente distintas, más allá de lo que predice la relatividad estándar. Detectar esto sería un descubrimiento monumental,
insinuando una nueva interacción entre la termodinámica y el espacio-tiempo. Por el contrario, si experimentos de alta sensibilidad no encuentran tal anomalía, establecerían límites superiores estrictos a la fuerza de cualquier posible interacción. Este resultado nulo sería igual de valioso, diciéndonos que este camino particular de investigación es probablemente un callejón sin salida. Otra predicción falsable podría relacionarse con los campos gravitacionales. La hipótesis TETG podría sugerir que un objeto con un fuerte gradiente de temperatura interno genera un campo gravitacional ligeramente diferente al de un objeto de temperatura uniforme con la misma masa. Un experimento ultrapreciso, quizás usando interferometría atómica o rastreando las órbitas de satélites alrededor de un cuerpo celeste con propiedades térmicas conocidas, podría probar esto. Si el campo gravitacional medido coincide perfectamente con las predicciones de la relatividad general por sí sola, sería una fuerte evidencia en contra de estas extensiones. La belleza de la ciencia radica en su capacidad para hacer predicciones tan claras y comprobables. Una idea que no puede ser demostrada como incorrecta no es científica. En última instancia, estas investigaciones tratan de ampliar los límites de nuestro conocimiento. Tenemos dos teorías increíblemente exitosas. La relatividad general, que describe el macrocosmos de la gravedad y el universo, y la mecánica cuántica, que describe el microcosmos de partículas y energía. Sin embargo, no armonizan completamente. Los físicos buscan constantemente pistas en las brechas entre ellas. Sondear fenómenos sutiles y de alta precisión como el peso del calor o su potencial influencia en el tiempo podría ser una forma de encontrar un hilo suelto que, al tirar de él, comience a desenredar una imagen aún más profunda y unificada del cosmos. Nuestro viaje comenzó con una simple taza de café y se expandió hacia los límites del espacio-tiempo y la comprensión científica. Hemos visto que el reconfortante calor en tu taza es una manifestación de energía y que esta energía tiene masa. Esta pequeña, casi imperceptible masa extra es un testimonio de la profunda unidad del universo, donde la materia y la energía son solo dos caras de la misma moneda cósmica. Es un susurro del cosmos que nos recuerda que las grandes leyes que gobiernan las estrellas y las galaxias también están en juego en nuestra vida cotidiana, hasta en los detalles más pequeños y familiares. También hemos mirado más allá del horizonte de la física conocida, explorando ideas especulativas como la hipótesis TETG. Aquí es donde la ciencia es más emocionante, en la frontera entre lo que sabemos y lo que solo podemos imaginar. ¿Descubriremos algún día que la temperatura puede doblar el tiempo o esculpir la fuerza de la gravedad de maneras nuevas e inesperadas? No lo sabemos, pero la búsqueda de respuestas es lo que nos impulsa hacia adelante. Nos obliga a construir experimentos más sensibles, a idear teorías más elegantes y a nunca dejar de preguntarnos, ¿qué pasaría si? La búsqueda en sí misma es un esfuerzo noble, un testimonio de la curiosidad humana. No tienes que ser un físico con un laboratorio de varios millones de dólares para participar en esta aventura de descubrimiento. La herramienta más importante es la que ya tienes, tu mente. Te invito a cultivar una perspectiva cósmica. Mira el mundo que te rodea y haz preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué es una llama? ¿Por qué se caen las cosas? Y ahora puedes preguntar, ¿cuánto pesa el calor de mi sopa? El universo no es un lugar remoto accesible solo a través de telescopios. Tú estás en él, y él está en ti. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. Para ayudarte en este viaje, hay increíbles herramientas educativas y simuladores disponibles en línea. Puedes jugar con laboratorios de física virtuales, introducir números en una calculadora de E igual a mc² y explorar las consecuencias de estas leyes cósmicas por ti mismo. No te fíes solo de mi palabra, mira cómo funcionan los números. Desarrolla tu intuición para la escala del universo, desde lo infinitesimalmente pequeño hasta lo inimaginablemente vasto. La próxima vez que sostengas una taza caliente de lo que sea, tómate un momento. Siente su peso, siente su calor, y recuerda la profunda y hermosa física que te conecta a ti, a tu café y al cosmos.
Sigue mirando hacia arriba.